para todos los guatemaltecos. Pero pastor, vamos a una entrevista. Tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo, nuestro colega, el pastor José Espinal, quien cada lunes va a estar con nosotros, como dijimos la semana pasada. Así que, pastor Espinal, Dios le bendiga y nuevamente bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. Buenos días, compañeros, amigos. Buenos días, hermana Nelly, pastor Efraín, pastor René, amigos oyentes que nos ven. Dios les bendiga a todos. Aquí estoy nuevamente. Así es, pastor. Vamos a hablar, pastor, ya rápidamente de lo que la Biblia dice acerca del dolor y del sufrimiento. Porque la gente muchas veces ve que en este mundo hay dolor, hay sufrimiento. Pasa muchas cosas que nos mantiene triste y quisiéramos saber dónde encontrar la respuesta para poder sobresalir en este mundo y por qué el ser humano está sufriendo. Pero comencemos por esa pregunta, pastor. ¿Por qué que el ser humano sufre? Bueno, durante siglos, lo que es toda la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de explicar si el dolor y el sufrimiento es parte de un orden natural. Médicos, neurólogos, psicólogos no se han puesto de acuerdo al tener como una definición base. Algunos culpan el sufrimiento, culpan al destino, diciendo que esa es la manera como se alinearon las estrellas. Es por el destino, eso es obligatorio. Otros creen que es el resultado obligatorio también de las leyes de la ciencia. O sea, lo ven como un equilibrio del universo. Ellos dicen, algunos creen que el sufrimiento logra ese equilibrio entre lo positivo y lo negativo, entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Es como ese sí y ese no que debe coexistir. Ustedes saben que siempre me ha gustado como ver la definición sencilla. El Diccionario Real Académico de la Lengua Española define el sufrimiento como el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Y se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en tormento, en agotamiento e incluso en infelicidad. Buda, llamado Siddhartha Gautama, el conocido Buda, un maestro espiritual que vivió en el siglo VI antes de Cristo, sobre sus enseñanzas se fundó el budismo. Él dijo lo siguiente, una frase muy corta y creo que es muy atinada: la vida es sufrimiento. Con esta afirmación, algunos creen que él se refiere a que la existencia humana básicamente es dolorosa desde el nacimiento hasta la muerte. Yo no sé si ustedes notan como de manera... El niño cuando nace llora, pero no llora por alegría. Algunos dicen que está sufriendo y viene a sufrir. Cuando una persona muere, generalmente, no hay caso de que una persona al morir se ría, esté feliz. Cuando la persona muere, sufre. E incluso ese estado de muerte momifica al ser humano, deja de circular todo, o sea, las funciones básicas se pierden. Víctor Emil Frank, un conocido neurólogo austriaco, categorizó el sufrimiento en tres partes. El sufrimiento físico, se le llama el sufrimiento de todos los sufrimientos. Esto tiene que ver con lo que sentimos en el cuerpo. Categorizó también el sufrimiento psíquico, lo que tiene que ver con el estado mental, cómo se sufre, esa angustia mental. Y el tercer tipo de sufrimiento que él categorizó es el sufrimiento espiritual. Este se define como una falta de significado en la vida, ese vacío que tiene el ser humano y que se convierte en un sufrimiento. Aunque todo esto yo he dicho, muchos consideran que es difícil definir satisfactoriamente el sufrimiento. Sí, porque es algo tan tremendo que a veces uno encuentra difícil, pastor, el definirlo. Complejo. ¿Qué dice la Biblia al respecto, acerca del dolor y del sufrimiento? Porque es un tema que se recoge o debe recogerse en los personajes bíblicos, porque somos seres humanos y sufrimos. Ahí está, muy bueno. El punto bíblico del sufrimiento es que todo esto se origina en un ser. Ezequiel 28, 15 y 16 dice, hablando acerca de Lucifer, de Satanás,
perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu trato comercial te llenaste de violencia y pecaste. De hecho, la Biblia, el pecado, el sufrimiento, la muerte es un misterio. No se sabe cómo se originó. Dios no lo causó. Nació en Lucifer en un momento dado de la existencia, bueno, de toda la historia. La Biblia presenta la historia humana y la cuenta de donde vino como si fuera un acto, como si fuera un drama. Y presenta 4 actos: la creación, la caída, la redención y la restauración. El pecado y el sufrimiento aparecen en el segundo acto, es decir, cuando el hombre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecan, ellos desobedecen a Dios y Dios le dice lo que venía como consecuencia. En Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, Dios le dice a Eva, mira, con dolor parirá tus hijos. Si nosotros vemos esto, Dios le está hablando de un futuro. Entonces, antes del pecado, Eva no iba a tener sus hijos con dolor. Adán le dice, mira, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa y con dolor, con sufrimiento comerás el fruto de ella todos los días. Notemos entonces que en la visión de la Biblia, la cosmovisión bíblica, el dolor y el sufrimiento es el resultado de la caída, no de Dios. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo aún dice que la creación gime a una y esta está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el versículo 23 de Romanos 8, no solo ella, no solo la creación gime, sino que también nosotros gemimos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Notemos entonces que el sufrimiento viene por causa del pecado. Bien, pastor, el sufrimiento viene a causa del pecado. Pero aquí hay una pregunta. ¿Provoca Dios el sufrimiento? ¿Provoca Dios el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Porque a veces estamos con una agonía de vida o un sufrimiento que estamos pasando y creemos que esto viene de Dios, de que no, Dios me está castigando con este sufrimiento, con esta situación que estoy pasando, que estoy atravesando, y culpamos a Dios. Entonces queremos saber si Dios permite el dolor y el sufrimiento y por qué Dios permite o si Dios provoca el sufrimiento. Dice un refrán popular, después que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Y a alguien tenemos que echarle la culpa. Cuando de dolor se trata, incluso muchas veces, pudiéramos decir en un plano humano, con razón a veces culpamos a Dios. Imagínate, cuando a una persona se le muere un familiar, una esposa, un hijo, nuestra tendencia humana es a señalar hacia arriba. Nosotros como pastores tenemos que ver muchas veces, yo he estado en muchos funerales y en una ocasión yo fui donde una hermana y se le había muerto el esposo y ella decía, en su momento de dolor decía, pastor, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué tú lo permitiste? Noten que entonces nuestra tendencia casi natural es a acusar a Dios, pero vemos en la pregunta anterior de que esto viene como consecuencia del pecado. Viene el pecado, viene el sufrimiento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Dios entonces viene y aprovecha, vamos a ponerlo así, Dios aprovecha ese sufrimiento que ya está y entonces le da un curso diferente. Salmos capítulo 34, versículo 19, contestando la pregunta, hermana Nelly, Salmo 34, 19, David dice, muchos son los sufrimientos del justo, pero el Señor los librará de todos ellos. Amén. Es decir, Dios puede quitar el dolor, Dios puede quitar el sufrimiento. Ahora, hay un sufrimiento, hay el dolor que viene como consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué hace Dios entonces? Romanos 8, 28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sufrimos, pero ese sufrimiento Dios permite que produzca buenos frutos. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas y sufrimientos, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Noten entonces que entre el pecado, ya de manera inevitable está aquí el sufrimiento. Entonces Dios lo que hace es que nos ayuda a que ese sufrimiento, cuando nos toca, nos ayude a producir fe. Otra cosa que Dios hace con el sufrimiento, no lo evita, pero nos ayuda a que ese sufrimiento sea para un bien último y duradero. No sé si ustedes recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando él se da a conocer a los hermanos,
que ellos fueron a comprar a Egipto, en Génesis 50:19, José le dice, no teman, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, ustedes me pusieron a sufrir, yo he sufrido, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucha gente. Notemos entonces que Dios no estuvo de acuerdo en que José fuera vendido, que fuera metido a la cárcel, pero Dios usó todo esto en la vida de José para el bien de José y de toda su familia. Una tercera cosa que Dios hace con el sufrimiento es que nos ayuda y nos prepara para ayudar a otros. Segunda de Corintios 1:3-4 dice, bendito sea Dios Padre nuestro, el cual nos consuela en todos nuestros sufrimientos y tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier sufrimiento. Noten entonces que cuando el sufrimiento viene a mi vida personalizado, tiene nombre y apellido, y ese soy yo, entonces Dios lo que quiere es que yo también ayude a otros, porque en base a mi experiencia yo puedo decirte, fulano, yo pasé por ahí y yo dependí de Dios, yo confié en Dios y mira, el resultado mío está aquí. Yo te invito a que tú también hagas lo mismo. Noten que dentro de nuestra humanidad finita vemos el sufrimiento como injusto. Ya entró el pecado, pero Dios lo que ve es una oportunidad. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado, la cual trae salvación a todas las personas. Esto es lo que Dios hace con el sufrimiento. Muy bueno. Muy bueno. Pastor Hernández, no le escuchamos. El audio. Sí, exactamente. Sino que yo esté pensando lo que usted estaba mencionando, de que cuando las excusas se inventaron, lo primero que vinieron a acusar a Dios fueron Adán y Eva, cuando dijeron la mujer que me diste, la serpiente que estaba allí. Y eso muchas veces es la acción que tiene el ser humano de siempre culpar a otro, y muchas veces quieren culpar a Dios por lo que está pasando, cuando Dios lo que quiere siempre es el bien del ser humano. Ahora, una pregunta, pastor, la gente muchas veces tiene esa duda y nos hace esa pregunta también a nosotros cuando estamos en diferentes momentos aconsejando a la gente en momentos de dolor, de sufrimiento. ¿Podemos nosotros estar seguros de que el dolor va a pasar algún día? ¿Será que vamos a vivir toda la vida, la eternidad con dolor, o esto va a pasar? Lo bueno que la Biblia tiene la respuesta. La Biblia no termina este cuento, como por poner una frase carismática, este cuento no termina triste. La Biblia dice que un día ha de pasar. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos aunque nuestro cuerpo interior se va desgastando con el sufrimiento y el dolor, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez un excelente eterno peso de gloria. Amén. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Noten entonces que Pablo dice que un día esta leve tribulación, noten que él la minimiza, la pone chiquita y la pone momentánea, dice una leve y momentánea tribulación. Querido amigo y hermano, si tú estás sufriendo en este momento, la Biblia dice que ese sufrimiento tiene una fecha de caducidad. La Biblia dice que no será para siempre. Amén. Ya nos toca por el pecado. Nos toca como consecuencia del pecado porque fuimos desobedientes. Pero Dios permite que ese sufrimiento nos ayude a tener una mejor experiencia, nos ayude a depender de Él y nos asegura de que un día ese sufrimiento ha de terminar. Es como la cuenta regresiva, 8, 9, 7, 6, 5. La Biblia dice que se ha de acabar. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gran noticia de la Biblia es que el sufrimiento ha de terminar y ese sufrimiento va a encontrar su fin en Dios. Amén. Amén. Es un proceso, pastor. Claro, tú y yo hoy, si yo estoy hablándole a alguien que está sufriendo en este momento, usted tiene un problema, usted no pudo dormir anoche, tiene miedo de que se siente algo aquí, siente que sea cáncer, tiene miedo a la enfermedad, tiene un appointment hoy, tiene un hijo sufriendo, tiene el matrimonio sufriendo su vida. Hoy la Biblia dice que el sufrimiento ha de terminar. Amén, pastor. Así como la Biblia termina.
Pastor, todo es un proceso y creemos como que no hay luz al final del túnel, pero hay que esperar, hay que ser paciente y esperar en Jehová, que Él hará el trabajo. Así es. Pastor, quédese allí para que se despida en esta mañana con nosotros de ese maravilloso público que nos está allí viendo cada día de 7 a 8 de la mañana. Gracias nuevamente, querido público, por estar allí con nosotros. Gracias porque sigue compartiendo y allí en la convención pudimos ver mucha gente que iba donde mí. Miren, enséñame cómo bajar la aplicación. Allí ayudamos a varias gente a bajar la aplicación. Me preguntaban cómo también ellos pueden compartirla con otros. Sígalo haciendo para que esta emisora pueda llegar a más lugares y a más países también. Gracias también queremos darle al doctor Lino Salcedo porque nos estuvo hablando acerca de lo que es la construcción moral del carácter de los hijos. Gracias también al pastor José Espinal porque siempre está aquí cada lunes con nosotros teniendo un tema de mucha esperanza, como fue el tema de hoy acerca del dolor y del sufrimiento. Y como él decía, el dolor y el sufrimiento tiene fecha de caducidad, porque enjugará Dios toda lágrima de ellos y ya no habrá más muerte ni más dolor, no va a haber más sufrimiento. Gracias a ustedes, familia, por hacernos su programa de cada mañana, de cada día. Así que, y nuestra conferencia, señores, sigue también trabajando para ustedes. Este fin de semana pasó lo que es la convención, pero este fin de semana siguen las actividades, Pastor Efraín y Pastor Espinal. Y es que viene la fecha de los Camporí, señores. Preparen su club para que vayan a este fin de semana, que es el Camporí de Conquistadores, allá en nuestro campamento. De aventureros. No, lo de Conquistadores va primero ahora. Sí, y luego entonces, de aventureros. Y luego va entonces de aventureros, que es el siguiente fin de semana. Familia, muchísimas gracias. Mariel, ¿cuál es la frase que nos vamos a despedir hoy día? Sí, tenemos una frase muy bonita que fue dicha por Adams Jackson. Dice lo siguiente: la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. Que ya ustedes saben, mis amigos, tratemos Me encantan los colores. Los mejores colores para tener la mejor de las actitudes. Muchas bendiciones, mis amigos queridos. Gracias por su sintonía este día con nosotros. Mañana continuamos a las 7 de la mañana. Muchas bendiciones y un feliz día para todos. Pastor Efraín, Nelly, Mariel, hasta mañana. Bendiciones. Feliz día. Despertar un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, retos, enfrentaré sin temor. Hoy será mejor que ayer, Dios nos da sabiduría, nos sostiene, nos provee, porque eres nuestro guía. Despierta con esperanza.